Buenos días, Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a otra enseñanza de las porciones de la Torá. Hoy estaremos compartiendo la porción número 34. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente ante ustedes con el privilegio de parte del Eterno de compartir estas enseñanzas, de compartir esta palabra, de seguir profundizando en su instrucción, la que dejó para sus hijos y que nos forman cada día, nos capacitan, nos entrenan para establecer su reino y ser luz en medio de las naciones, al caminar alineado a sus mandamientos, a su Torá, a sus preceptos. Entonces, esta semana estaremos compartiendo la enseñanza, la estaremos dividiendo entre mi esposa y yo. Y entonces mi esposa va a iniciar con los primeros capítulos y yo estaré con los últimos capítulos de esta enseñanza. Muy buenos días para todos, Shabbat Shalom, nos sentimos súper contentos, súper gozosos por este precioso tiempo que tenemos para compartir con ustedes. Así que como bien lo dice mi esposo, ya hoy iniciamos con el libro de Números. Ya hoy inician las enseñanzas del libro de Números. Ya la semana pasada finalizamos un ciclo y hoy inicia otro ciclo. Así que estamos ya en la parashá número 34. Falta muy poco para terminar este ciclo de 54 porciones. Y vamos a estar estudiando el día de hoy desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 4, versículo 20. Entonces yo les invito a que ustedes puedan también estar cómodos, puedan tener sus apuntes, puedan tener su Biblia y compartir con nosotros este tiempo donde vamos a estudiar la porción de la parashá. Quiero, antes de iniciar a leer los capítulos que comprenden esta parashá, quiero primeramente vamos a ver qué significa esta parashá, ya que el nombre es Bamidbar, qué significa en el desierto. Pero esto es un sentido, o el sentido de este significado en el desierto no es como normalmente nosotros le entendemos en el español. A nosotros nos hablan de desierto y lo primero que viene a nuestra mente, lo primero que imaginamos es un lugar seco, un terreno seco, arena, poca o no hay agua o poca agua, no hay vegetación. Eso es lo que primero que nosotros nos imaginamos. Pero en esta enseñanza y en esta porción, este significado o lo que quiere decir esto en el hebreo de Bamidbar es que es un lugar inhabitado con pocos árboles pero con pasto para los animales. Entonces esto nos explica a nosotros cómo los israelitas mantuvieron sus animales en el desierto, ya que la Torá en ningún momento nos dice que los animales se alimentaban también del maná. Entonces en hebreo Bamidbar significa en el desierto, que es un lugar, sí es cierto, inhabitado, pero que sí había pasto para los animales. Hay algo importante también que nosotros tenemos que ver y queremos también compartir con ustedes en cuanto al libro de Números, y es que muchas veces este libro puede, en algunas ocasiones, quizás una persona que vaya iniciando, conociendo de la palabra, no sea muy llamativo y no se lee con esa frecuencia, sino que se saltan muchas cosas, porque normalmente en este libro nosotros podemos ver muchos recuentos, muchos censos. Entonces la información que tenemos acá es de mucho número. Por ejemplo, en la parashá que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a estar viendo que dice la tribu de Rubén eran tantas personas, la tribu de Dan eran esto. Entonces mucho número vamos a estar viendo, pero esto no quiere decir que este libro tenga menor importancia que otros, o que esta enseñanza tenga menor importancia que otras, porque recordemos que el Dios eterno, que su Torá es algo y es un libro que va en ciclos, no es algo que es lineal, y cada instrucción de aquel tiempo es una instrucción también para nosotros en este tiempo. Así que todo lo que el Padre Eterno nos deja en su palabra, nos deja en su escritura, tiene una importancia, tiene un sentido y tiene un gran valor. Así que el hecho de que vamos a ver
por decirlo de esta manera, muchos números, muchas cantidades en esta enseñanza, no quiere decir de que esta parashá no sea importante y de que no tenga algo relevante, porque para el Dios eterno todo lo que está en su palabra tiene importancia y tiene mucha relevancia. De esta manera vamos entonces a iniciar con el primer capítulo del libro de Números. Como les dije, este primer capítulo lleva por título El censo de Israel en el Sinaí. Y la primera vez que se menciona acá en la escritura y encontramos la parte del censo es en Génesis 46, 26, donde dice: todas las personas que vinieron a Jacob a Egipto fueron procedentes de sus lomos. Sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Bien, nos ubicamos entonces en el primer capítulo de Números, versículo 1. ¿Y cómo nos comienza esta parashá? ¿Cómo comienza esta enseñanza? Comienza diciendo que en el primer día del segundo mes, del segundo año después de que ellos salieron de Egipto. Ahora, si nosotros pasamos y simplemente leemos rápidamente la escritura, pero no nos detenemos a ver qué es lo que nos está diciendo este primer versículo, qué es el primer día o qué representa el primer día de un mes, Rosh Hodes. Rosh Hodes, cabeza de mes. Entonces, en este primer día, el Dios eterno comienza dándole directrices claras a Moisés para el pueblo. Comienza dándole una dirección. Y es importante que nosotros podamos entender esto, podamos hablar de esto y no simplemente, como les dije, pasar y leer rápidamente lo que dice, sino detenernos a ver qué es lo que nosotros podemos aprender y obtener de esta escritura. Como bien dice este primer versículo, Rosh Hodeh nos está hablando de un día donde el Dios eterno abre una puerta, y para eso vamos a complementar con lo que dice Ezequiel 46:1. Así dice el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de Shabbat y también se abrirá el día de luna nueva, es decir, el día de Rosh Hodes. Entonces, este día era un día importante para el pueblo, era un día donde ellos debían también de estar apercibidos, y era un día donde el Dios eterno escoge para darle directrices. Para mí no era casualidad, para mí era algo que tiene que ver con el propósito del Dios eterno, tanto en los días de Shabbat como en el día de Rosh Hodes y en el día de las festividades. Lo hemos estudiado y lo hemos compartido con ustedes, que estos días son convocatorias que el Padre Eterno nos hace a nosotros para que esa puerta, es donde se abre esa puerta, y nosotros debemos de estar apercibidos en qué es lo que el Dios Eterno quiere decirnos. Por lo tanto, el Padre escoge este día para darle directrices al pueblo y para decirle qué es lo que debían hacer, para darle una dirección. Entonces, yo me pregunto, hoy en día muchas veces nosotros pedimos cosas al Dios eterno, oramos por cosas, queremos recibir respuesta de cosas que nosotros estamos intercediendo, que nosotros estamos pidiendo, pero es importante, pueblo de Dios que me estás viendo, que estos días, estas convocatorias que el Padre prepara para nosotros, podamos apartarlas para Él. ¿Por qué? Porque en este día nosotros recibimos dirección, porque en este día nosotros recibimos directrices claras. No quiere decir que en el transcurso de la semana o que en el transcurso de otros días no podemos recibir respuesta. Claro que sí, pero entendiendo que este día el Padre lo aparta para Él y que es un día especial. Es un día que nosotros, así como hoy en día de Shabbat, debemos de dejar a un lado lo que nos place, lo que queremos hacer, lo que a mí me gusta, para entonces poder hacer lo que el Dios eterno nos ha encomendado hacer, para guardar este día para Él. Entonces, Rosh Hodes, todas las convocatorias que el Padre prepara
nosotros debemos de estar apercibidos, porque en ese día Él nos entrega también y nos da directrices claras. Por ejemplo, queremos compartir también, a partir de hoy a las 6 de la tarde comienza la festividad de Shavuot. A partir de hoy a las 6 de la tarde el Padre Eterno también abre una puerta especial en donde nosotros debemos de estar alertas y apercibidos en qué nos quiere entregar Él en este tiempo. Así que yo les invito a que usted también pueda prepararse para compartir con su familia, para compartir con su congregación, con su quejilá, lo que el Padre va a tener y tiene y va a derramar, porque sé que algo especial va a ser el Dios eterno en el día de Shavuot, en este día de Shavuot. Así que no dejemos que la corriente del mundo, no dejemos que tantas cosas que hay hoy en día nos desenfoquen de lo que el Padre eterno nos está hablando. De esta manera entonces continuamos leyendo lo que dice el primer capítulo del libro de Números. Dice luego el versículo 2: levantad censo de toda la asamblea de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años para arriba, todo el que puede entrar al ejército de Israel. Tú y Aarón los alistaréis por sus ejércitos. En estos dos versículos entonces el Padre Eterno les dice que ellos debían levantar un censo y que todos aquellos varones que tuvieran de 20 años en adelante estaban preparados y capacitados para formar parte del ejército de Israel. Y luego dice el versículo 4: lleva contigo de cada tribu alguien que es jefe de un clan, será de acuerdo a las casas de su familia. Muy importante acá, vemos que en este censo debían de establecerse o debían de tomarse de cada tribu alguien que los representara. Entonces el Padre Eterno escogía quién iba delante en la batalla. Y nuestro Dios es un Dios estratégico, es un Dios de estrategias. El conteo entonces se toma en cuenta o se ordena teniendo en cuenta la línea paterna. Es decir, si un hombre se casaba con una mujer de otra tribu, los hijos iban a pertenecer a la tribu del padre y a los 20 años se consideraban aptos para la guerra. Notemos entonces que se debían presentar las cabezas de cada tribu. Nuestro Dios entonces es un Dios de estrategia, es un Dios de orden y iba dando exactamente las especificaciones de cómo debía de realizarse todo. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención también en estos versículos y es que en el reino todos tenemos una función. Y que de la misma manera, así como el Dios eterno llamó a Bezaleel y a Aholiab, que ellos fueron los que estuvieron al frente de la construcción del tabernáculo, de esta misma manera podemos verlo ahora en estos pasajes y en estos versículos. ¿Y qué me enseña esto? ¿O qué puedo obtener yo de esto? ¿Qué enseñanza puedo obtener? Que cada persona en el reino es llamada por su nombre de acuerdo a una función. En el reino todos somos indispensables, en el reino todos tenemos una función. Quizás unos pueden tener unas funciones que sean mucho más visibles que otras, pero eso no quiere decir que el que es pastor es más importante que el que está sirviendo en la iglesia, en la congregación, para nada. Todos tenemos una función, todos tenemos un propósito y el Padre Eterno nos llama y nos entrega esa función, nos entrega ese propósito. No quiere decir que unos o aquellos que tengan funciones quizás que para algunos puedan ser más importantes y para otros sean más inferiores, en el reino no es así, en el reino no aplica porque nosotros o el reino de Dios no es piramidal. Así que si el Dios eterno te ha entregado a ti una función, te ha entregado un ministerio y quizás te parece que no estás, no te parece que es algo importante, pues déjame decirte que si el Dios eterno te lo entregó es porque es importante.
Y otra cosa que nosotros tenemos también que ver aquí es que debemos siempre de orar, de estar apercibidos y de saber cuál es ese llamado y cuál es ese propósito que el Padre Eterno tiene para mi vida. ¿Por qué? Para nosotros poder ser eficaces en el reino y poder ser y hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. Porque el hecho de que a mí me llame la atención X ministerio, por ejemplo, a mí me llama la atención el ministerio de evangelismo, pero el Dios eterno no me ha llamado a ser evangelista, sino que me ha llamado a ser pastora. Entonces yo debo de orar y de saber a qué me ha llamado el Dios eterno. Pero lo importante es entender que tenemos un llamado y que se nos ha entregado una función en el reino. ¿Por qué el Eterno ordena este censo? Porque el pueblo ya en este momento se estaba alistando para salir a la conquista de la tierra prometida. Y durante este camino o durante este proceso que quizás en este momento ellos no estaban conscientes o no sabían de cuánto tiempo ellos iban a estar en el desierto y cuánto tiempo iba a llevar la conquista y el llegar a la tierra prometida, lo que sí es importante es saber que iban a venir dificultades, iban a venir obstáculos, iban a venir guerras. Por lo tanto, ellos debían de estar preparados y se necesitaba un ejército. Pero el ejército no iba a estar solo, no iba a luchar solo. El Dios eterno, el Todopoderoso, habitaba en medio de ellos. Y podemos saber y podemos corroborar esto porque desde el momento en que estamos leyendo la Escritura, desde el momento en que nosotros comenzamos a leerla para allá, sabemos que la mano poderosa del Dios eterno estaba con el pueblo de Israel, estuvo con el pueblo de Israel en todo tiempo y en todo momento. A partir del verso 5 entonces comienzan a darse los nombres de quienes iban a ser estos líderes o estas personas que iban a estar al frente de acuerdo a cada tribu. Y dice, estos son los nombres de los varones que se presentan con vosotros de la tribu de Rubén. Y va a estar Elisur, hijo de Ben-Sedeur, de Simeón. Y va a estar Selumiel, de Judá, Naasón, de Isaacar, Natanael, de Zabulón, Eliab, de los hijos de José, de Efraín, y va a estar Elisama, y de Manasés, Gamaliel, de Benjamín, Abidán, de Dan, Ayeser, de Aser, Pagaliel, de Gad, Eliasaf, y de Neftalí, Aira. Estos eran entonces aquellos hombres, aquellos varones que iban a estar al frente de acuerdo a sus tribus. Luego dice entonces el siguiente versículo que se hicieron congregar a toda la asamblea el día primero del mes segundo. Nuevamente continuamos en Rojodes. Y se registraron por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de 20 años hacia arriba, cabeza por cabeza. Y conforme el Eterno le había ordenado a Moisés, así los alistó en el desierto de Sinaí. Dice entonces la Escritura que en cuanto, y aquí vamos a ver ya el número de los censados según las casas paternas, ya entre los siguientes versículos de este primer capítulo hasta el 46, vamos a ver cuáles fueron los censados según cada casa paterna. Dice la Escritura que conforme, así como lo leí, conforme lo había ordenado Moisés, así se alistaron. Entonces, en cuanto a los hijos de Rubén, primogénito de Israel, hecha su genealogía según su familia, sus casas paternas, enumerando nominalmente, cabeza por cabeza, todos los varones de 20 años para arriba y todos los aptos para el ejército. Los alistados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón que se alistaron fueron 59.300. De los hijos de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá fueron 74.600. De los hijos de Isaacar, 54.400.
De los hijos de Zabulón fueron 57.400. De Efraín, 40.500. De los hijos de Manasés, 32.200. De los de Benjamín fueron 35.400. De Dan, 62.700. De Aser, 41.500. Y de Neftalí, 53.400. Dice entonces que todos los contados, o el total de todos los censados entre todas las tribus, fueron 603.550. Un gran número de personas. Ahora, ¿qué hace que esta información sea importante? ¿O por qué es importante, como les dije desde un principio, poder leer toda esta cantidad de números? Sabemos que son bastantes versículos donde nos va dando el número de censados de acuerdo a cada tribu. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando el pueblo, o al salir de Egipto, el conteo fue increíblemente. En Éxodo 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. La diferencia entre las dos cifras nos revela el cumplimiento de la promesa dada por el Eterno a Jacob en Génesis 46:2, cuando le dice: y habló el Eterno a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Eterno, Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Entonces el Eterno siempre cumplirá sus promesas. Algunos principios del reino que nosotros podemos ver ahora acá, o que nosotros podemos aplicar y obtener de lo que hemos leído, es orden, obediencia, eficacia y disciplina. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que tanto Moisés como el pueblo hicieron como el Dios eterno les había encomendado. Una vez que el Padre da una directriz, Moisés transmite al pueblo y comienza a llevarse a cabo esta directriz. Al hacer todo esto, al organizar todo esto, vemos, como les dije, un principio de orden. El pueblo tenía que prepararse porque venía algo más, debían de seguir adelante, pero debían de hacerlo con un plan y con una estrategia de orden. Tuvieron obediencia porque lo hicieron como el Dios eterno le dijo. Tuvieron disciplina también para hacerlo en el tiempo en que el Dios eterno les estaba indicando, y eficacia. Es importante que nosotros tomemos en cuenta también para nosotros hoy en día estos principios de reino y saber que lo que nosotros vamos a hacer, que lo que nosotros vamos a implementar en nuestra congregación, en nuestra quejilá, debe venir primeramente con una directriz de parte del eterno Dios, y de esta manera nosotros poder llevarlo con orden, poder hacerlo con obediencia como el Padre nos está indicando, poder tener disciplina para hacerlo de la manera como el Padre me está diciendo, y no simplemente yo decir, bueno, el Señor me dio un diseño, me dio una estrategia para mi congregación, para mi sector, pero yo creo que mejor debo hacerlo de esta manera y con eficacia. Es importante entonces que nosotros podamos tomar nota y podamos tener en cuenta esto. En el reino las cosas no son como a mí me parece o como yo creo que debe ser. En el reino las cosas deben ser y deben establecerse como el Padre lo ha indicado. Por eso es importante que nosotros podamos tener tiempos de comunión, podamos tener tiempos de intimidad y podamos tener tiempos de búsqueda. Es importante obviamente leer la Escritura y conocer lo que dice la Escritura, porque acá nosotros podemos guiarnos
y podemos entender y saber muchas cosas, pero también es importante, hermoso pueblo de Dios, que nosotros podamos tener tiempos de búsqueda con el Dios eterno, podamos tener tiempos de intimidad para saber qué es lo que tengo que hacer en este tiempo, qué es lo que Él me está diciendo y cómo es que lo debemos hacer. Y de esta manera se van muchas cosas. De esta manera, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra congregación, muchas cosas nosotros podemos ordenar si estamos apegados a la Escritura y con nuestro corazón y nuestro oído atento a qué es lo que debemos hacer en este tiempo. De esta manera, entonces, pasamos a los versículos 47 de este primer libro de Números. Y en estos últimos versículos que comprende este primer capítulo, nos habla sobre el nombramiento de los levitas. Y dice así: los levitas no fueron alistados en medio de ellos a causa de la tribu de sus padres, pues el Eterno había hablado a Moisés diciendo: ciertamente no alistarás a la tribu de Leví, ni los censarás en medio de los hijos de Israel. Tú pues encarga a los levitas respecto al tabernáculo del testimonio, acerca de todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos cargarán el tabernáculo, todos sus utensilios, y ministrarán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de ponerse en marcha, los levitas lo desarmarán. De la misma manera, cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque será muerto. Ahora, el Padre escoge a la tribu de Leví. Ellos no se censaron y no los escoge el Dios eterno para esta primera instrucción, sino que ellos fueron escogidos por el Dios eterno para que únicamente estuvieran a cargo del tabernáculo. ¿Por qué y a qué se debe todo esto? Recordemos que cuando estudiamos en el libro de Éxodo, específicamente el capítulo 32, cuando vimos que el pueblo hizo el becerro de oro y comenzaron a adorar, la tribu de Leví no fue partícipe de este pecado, no fue partícipe de esta inclinación a otros dioses. Por eso dice también acá en el verso 51 que el extraño que se acerque será muerto, porque solamente la tribu de Leví estaba o eran los que el Dios eterno había escogido para que pudieran oficiar y llevar a cabo todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Los hijos de Israel, dice, acamparán cada uno en su campamento junto a sus estandartes por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán en torno al tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la asamblea de los hijos de Israel. Los levitas cuidarán de guardar el tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel hicieron todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés, así lo hicieron. Me gusta mucho acá en el versículo 53 y 54, porque dice el 53 que los levitas cuidarán de guardar el tabernáculo del testimonio. Y me llama mucho la atención porque nosotros también hoy en día podemos aplicar esto. Nosotros debemos de ser celosos también con todo lo que tiene que ver con aquello que ha sido dedicado para el Dios eterno. Por ejemplo, tu congregación, todo lo que tú tienes en la congregación, sillas, instrumentos, el sonido, todo eso ha sido dedicado para un fin específico. ¿Cuál? Servir, adorar al Dios eterno. Y nosotros debemos de ser, como dice la Escritura, como esos levitas que cuidan y que guardan, que tienen celo por las cosas del Dios eterno. Aquello que ha sido apartado para Él debe de ser para Él. Debemos todos, porque no es solamente función o labor de los servidores y de los que están a cargo del orden de una congregación,
sino que todos como pueblo debemos de concientizar y de cuidar todo aquello que nosotros tenemos en la congregación. No quiere decir que si esto no es mío o si yo accidentalmente rompí algo o partí algo, bueno, no importa, lo dejo así. No, debemos tener esa conciencia, porque ya lo vimos también en otras enseñanzas, de reponer aquello, aparte de que es de la congregación. Si yo veo que alguien está rayando las paredes o que alguien está haciendo algo en la congregación, también debo hacerlo de una manera muy educada, pero entendiendo todos que debemos de cuidar y de velar por aquello que ha sido dedicado para el Dios eterno. Y en el versículo 54, como les decía, dice que los hijos de Israel hicieron todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés. Es decir, en este momento se ve y se refleja la obediencia de hacer todo como el Dios eterno les estaba indicando. Repasamos entonces: la tribu de Leví tenía la función de encargarse del tabernáculo, de servir en el tabernáculo, de armarlo y de desarmarlo y de trasladar el tabernáculo. Y de esta misma manera también, lo vamos a ver ya un poquito más adelante, ellos debían acampar alrededor del tabernáculo. De esta manera entonces vamos a pasar al siguiente capítulo del libro de Números, y nos dice de la siguiente manera: habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Pero dice acá que ellos debían acampar y cada uno debía de tener su bandera y cuáles eran aquellas cosas que representaban o que identificaban cada tribu. Entonces, por ejemplo, y para mencionarle un poco de la tribu de Judá, el color era azul y celeste con la figura de un león. De Rubén era rojo con una flor de mandrágora parecido a un hombre. De Isaacar, el color, estamos hablando de las banderas, era negro con el sol y la luna. De Simeón debía de ser verde con una ciudad. De Zabulón, color blanco con una nave. De Gad, hilos blancos y negros con una tropa de soldados. De Efraín, negro con un novillo. De Dan, ópalo con una serpiente. De Manasés, negro con un buey. De Aser, color de perla con un olivo. De Benjamín debía de tener los colores de las demás tribus con un lobo encima. Y de Neftalí, color vino diluido con un ciervo. Ahora, ¿cuál era la disposición? Porque en los siguientes versículos vamos a ver la distribución de cuáles eran las tribus que iban a estar al norte, al sur, al oriente y al occidente. Y vamos a ver cuáles eran esas tribus que iban a estar allí y cuál era el número de hombres que representaba en la distribución de cada uno de los lados del campamento. ¿Cuál era la disposición de esto? Primero, era un medio eficaz de administrar y gobernar un grupo tan grande. Era obviamente una muy buena estrategia que el Dios eterno había dado. Recordemos que era un pueblo bien numeroso y que Moisés solamente no iba a dar abasto para poder controlar a todas las personas. Por lo tanto, era una muy buena estrategia para poder gobernar y administrar a un grupo tan grande. Segundo, se hacía más fácil la división en la tierra prometida. También era parte de su cultura y su herencia, ya que la gente no era conocida por su apellido, sino por su familia, por su tribu. En este tiempo las personas se identificaban por la tribu que representaba. Por lo tanto, distribuirlo de esta manera también iba a ser
un poco más fácil y parte de su cultura poder identificar las tribus. Número 4, también se podía llevar más fácilmente un registro de las genealogías cuando las tribus estaban juntas y los viajes eran más eficientes ya que todas las personas conocían el estandarte de su tribu y de esta manera permanecían juntos y evitaban perderse. Es así como los siguientes versículos, a partir del verso 3 del segundo capítulo, nos comienza desglosando entonces cómo iba a estar esta distribución, cuáles tribus iban a ser, quiénes iban a estar a cargo y cuál era el número total de hombres o de varones que iba a estar en cada lado. Dice que estos acamparán al oriente, es decir, al este también. La bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá era Naasón, hijo de Abinadab. Y su cuerpo de ejército con sus contados son 74.600. En el lado este se iba a ubicar entonces Judá, ya vimos que Naasón era el príncipe y el encargado y eran 74.600. Dice luego que de Isaacar también se iba a estar ubicado en el lado este, al frente Natanael y el número eran 54.700. Y Zabulón también iba a estar en el lado este con Eliab al frente y los 57.400. En total, todos los contados en el campamento de Judá son 186.400 por sus ejércitos que iban a marchar delante. Dice luego la escritura que en el lado sur se iba a ubicar la tribu de Rubén con Elisur al frente. El número de ellos era 46.500. Simeón también iba a estar en el sur con Selumiel, príncipe al frente, y el número de varones era 59.300. Y Zabulón con el príncipe Eliasab y el número de ellos era 35.400. En total, los contados en el campamento de la tribu de Rubén eran 151.450 hombres. Luego, en el lado oeste o en el occidente, se iba a ubicar la tribu de Efraín con el príncipe Elisama. El número de ellos era 40.500. También iba a estar en el occidente la tribu de Manasés con el príncipe Gamaliel. Y el número de ellos era 32.200. Y Benjamín con el príncipe Abidán, y el número de ellos era 35.400. En total, todos los contados de estas tribus que iban a estar al oeste o al occidente era 108.100. Y en el lado norte se iba a ubicar la tribu de Dan, y al frente iba a estar el príncipe Ahiezer. El número de ellos era 62.700. Luego la tribu de Aser con el príncipe Pagiel, y el número de ellos era 41.500. Y la tribu de Neftalí con el príncipe Aira, el número de ellos era 53.400. En total, los contados de estas tribus que se iban a ubicar en el norte eran 157.600 hombres. De esta manera, ordenó el Dios eterno, debía de realizarse la distribución de las tribus de acuerdo al lado norte, sur, al oriente y al occidente. Pero dice algo muy importante el Padre en el verso 17. Dice que el campamento de los levitas debía estar en medio de los campamentos en el orden en el que acampan, así marcharán cada uno junto a su bandera. Yo tengo por acá una imagen, vamos a
la voy a ampliar y les voy a mostrar para que puedan ver un poco mejor. De esta manera iba a estar la distribución. Como pueden ver, acá iba a estar el tabernáculo y, como lo acabamos de leer, el Dios Eterno dice y indicó que los levitas debían estar alrededor, pero los levitas también se iban a distribuir de acuerdo a si eran los meraritas que iban a estar en el lado norte, los coatitas que iban a estar en el lado sur, y del lado oeste iban a estar los gersonitas. Del lado este se iba a ubicar Moisés y Aarón. Y luego de ellos venía la distribución de las tribus, como lo acabamos de leer. En el lado norte entonces tenemos Dan, Aser y Neftalí. En el lado sur, Gad, Simeón y Rubén. En el lado este estaba Judá, Isaacar y Zabulón. Y en el oeste Benjamín, Manasés y Efraín. De esta manera ellos debían organizarse y debían distribuirse tal como lo acabamos de leer ahorita, resumidamente, como nos plantea este capítulo número 2, según la cantidad de hombres de cada tribu. Y los últimos versículos de este capítulo número 2 dice entonces que todos tales fueron los alistados de los hijos de Israel por sus casas paternas. Todos los alistados de los campamentos por sus ejércitos fueron 603.550. Pero los levitas no fueron alistados entre los hijos de Israel, tal como el Eterno lo había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés. Así acamparon según sus estandartes y así emprendieron la marcha, cada uno conforme a su familia, según su casa paterna. Ya el pueblo había quedado entonces distribuido. Recordemos que en el libro anterior, recordemos que en Levítico estudiamos y vimos cómo iba a estar, cómo se iba a realizar el tabernáculo, de qué materiales se iba a realizar, cuáles eran los utensilios que iba a tener. Ahora vemos cómo el Padre distribuye ahora a las tribus y, como lo dice acá, de esta manera ellos debían emprender una marcha. El pueblo entonces ya tenía una directriz, tenía una orden, tenía un diseño dado por el Eterno Dios para emprender una marcha. Es importante, hermoso pueblo de Dios, que nosotros podamos estar claros y podamos tener un diseño, tener un orden para nosotros poder emprender una marcha. Moisés era la persona que el Dios Eterno había escogido para ser ese instrumento, para ser ese canal, para impartir al pueblo muchas directrices que se dieron hasta que ellos ya tuvieron un diseño más claro y físicamente ya ellos podían entonces emprender una marcha. Esto me deja a mí también como enseñanza hoy en día, que yo debo de buscar y debo de saber cuál es el diseño, que yo debo de tener cuál es el diseño, para entonces poder decir y poder hacer entonces y emprender esta marcha. Más adelante vamos a ver muchos más acontecimientos, muchas más cosas por las cuales el pueblo pasó, pero simplemente ya ellos no estaban desorientados. Ellos sabían al lugar o cuál era su propósito, llegar a la tierra prometida. ¿Se presentaron muchas adversidades? Sí. ¿Se presentaron muchas dificultades? Sí. Sin embargo, ellos llegaron a ese lugar. Entonces es importante que nosotros podamos pedir y podamos tener y saber cuál es ese diseño, cuál es
esa estrategia. ¿Qué es lo que quiere el Dios eterno para mi vida? ¿Qué es lo que quiere el Dios eterno para mi familia? ¿Qué es lo que quiere para mi sector? ¿Cuál es ese diseño? No simplemente voy a salir porque quiero salir, o voy a hacer esto porque quiero hacer esto, porque lo vi en la televisión, porque al pastor tal le funcionó esta estrategia y le fue súper bien, o a tal persona hizo esto con su familia, hizo esto en su sector y le fue de maravilla. No quiere decir que si yo lo voy a hacer también va a ser igual, porque cada uno de nosotros debemos de tener claro cuál es el diseño que el Padre nos ha dado y qué es lo que está diciendo en este tiempo, para hoy, para este día y para este tiempo. Ya para ir culminando con estos primeros 2 capítulos, antes de seguir con el capítulo número 3, quiero dejarles algo también como información y compartir con ustedes algo que también pude estudiar, pude encontrar al momento en que estaba estudiando esta parashá. Como les dije, sí vimos que los primeros 2 capítulos mencionan muchos números, mencionan muchas distribuciones, pero les dije que para el Dios eterno todo es importante, todo tiene un propósito y debemos de investigar, debemos de estudiar y de entender por qué o cuál es el propósito de todo esto. Entonces, en el momento en que vimos la distribución de las tribus y estudiando un poco pude encontrar que esta distribución está relacionada también con lo que menciona en Ezequiel 1 del 5 al 10, cuando se habla sobre los 4 seres vivientes. Pero vamos a leer qué es lo que dice Ezequiel. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras, 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas a sus 4 lados, y tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados con las alas se juntaban el uno al otro y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en el cuarto cara de águila. Así eran sus caras. ¿Qué puedo ver yo en todo esto? Que la disposición del tabernáculo ordenada por el Eterno representaba a los 4 seres vivientes en su presencia. Por ejemplo, o como sabemos que era la cara de león y la cara de toro o de buey la que representaba a la tribu de Judá y de Efraín, porque si lo vemos nuevamente, si buscamos nuevamente la imagen, vamos a ver que justamente, o tal como lo dice en Ezequiel, del lado, la cara de león estaba del lado derecho, es decir, Judá, y la cara de buey estaba en el lado izquierdo, es decir, Efraín. Para corroborar esto, en Apocalipsis 5:5 dice: uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en Jeremías 31:18 dice: escuchando he oído a Efraín que se levantaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Eterno, mi Dios. Entonces, y también acá en Apocalipsis 4:7 aparecen de nuevo alrededor del trono las 4 figuras de estos 4 seres vivientes. Entonces, si las 12 tribus fueron divididas en 4 grupos alrededor del tabernáculo terrenal, entendiendo y sabiendo que esto es sombra del tabernáculo celestial, y las visiones de Juan y de Ezequiel aparecen claramente rodeando el trono, de nuevo, el trono celestial,
Es entonces hermoso saber y entender esto, que no es lógico concluir que los 4 seres alrededor del trono son las tribus de Israel. Entonces, este tabernáculo terrenal es sombra del tabernáculo celestial. De esta manera concluimos con estos primeros 2 capítulos de la parashá número 34, Bamidbar, para entrar entonces con los siguientes 2 capítulos que comprenden esta enseñanza, y mi esposo estará compartiendo con nosotros. Bien, entramos al capítulo número 3 y empieza, luego de terminar en el capítulo 2 hablando de la tribu de Leví. Ahora el Eterno inicia el capítulo 3 hablando acerca de los descendientes de la tribu de Leví. Dice: estos son los descendientes de Aarón y Moisés el día que el Eterno habló con Moisés en el monte Sinaí. Es decir, ya más específicamente sobre Moisés y Aarón, que también pertenecían a la tribu de Leví. Estos son pues los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, para identificar, esto está hablando de identificar quienes ejercían la función del sacerdocio dentro de todo este censo, dentro de todo este conteo que se hizo al pueblo de Israel. Estos son los sacerdotes ungidos cuyas manos él consagró para ejercer el sacerdocio. Entonces dice: pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor porque ofrecieron fuego extraño delante de él. Hablamos acerca de este capítulo, lo que sucedió con ellos, cómo ellos fueron desechados por causa de desobedecer la dirección del Eterno, y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio en presencia de su padre Aarón. Es decir, quedando ya Eleazar e Itamar como los descendientes de Aarón, que también cumplían una función específica dentro de la labor del tabernáculo como tal. Aarón como sumo sacerdote, Eleazar e Itamar como sacerdotes con una función de cuidado para los levitas y las cosas del tabernáculo. Entonces el Eterno le dice a Moisés: haz que se presente se presente la tribu de Leví y ponla ante el sacerdote Aarón para que los asistan. Otra versión dice para que les sirvan, que me gusta más la versión de que asistan, porque ellos iban a estar junto con Eleazar e Itamar y Aarón haciendo todos los sacrificios que debían realizarse, no solo en la ofrenda diaria, sino en las ofrendas voluntarias que presentaban los hijos de Israel ante el Eterno Dios. Ellos iban a ser esos que los asistieran. Entonces los levitas y los sacerdotes serían un solo equipo para una misma función, y es presentar la ofrenda encendida ante el Eterno Dios. No es que ellos eran siervos, esclavos de Aarón y sus hijos, sino que eran el complemento para la función que por la cual se erigió el tabernáculo, que era mediar entre el pueblo y el Eterno Dios. Para que lo veamos de esa forma y no como aquellos siervos secretarios, que tienen que hacerle todo a Aarón y a sus hijos, y ellos están por debajo de Aarón y sus hijos. No necesariamente de esa forma, sino como un equipo mediar las ofrendas del pueblo ante el Eterno Dios, como un equipo con responsabilidades diferentes. Sí, es verdad, con responsabilidades diferentes, pero como uno solo delante del Eterno Dios. Y cuidarán todos los utensilios de la tienda de reunión y la observancia de los hijos de Israel para servir en la labor del tabernáculo. Es decir, aquí el Eterno le está especificando cuál iba a ser su función, cuál iban a ser sus responsabilidades
y a quienes iban a estar sujetos en el cumplimiento de esas responsabilidades. Entonces el Eterno aparta a los hijos de Leví para asistir a Aarón y a sus hijos en el servicio del tabernáculo. Es decir, servir al Eterno Dios, ya que servir en el tabernáculo era servir al Eterno Dios, pero iban a estar bajo el cuidado o la supervisión de Aarón y sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Eterno nos entrega responsabilidades, nos entrega autoridad, pero siempre vamos a estar sujetos también a una autoridad que el Eterno ha puesto delante de nosotros. Por ejemplo, el pastor de la congregación, el líder de la congregación, el líder en una escuela, el líder en un equipo. Debemos tener esa responsabilidad delante del Eterno Dios en cumplir nuestra función, pero también estar sujetos a una autoridad que nos ayuden, que nos corrijan, que nos formen, que nos instruyan en la voluntad del Eterno Dios y su propósito para ejercitarnos, para prepararnos en nuestro servicio, para en un momento entonces nosotros también ejercer un liderazgo y preparar a otros y tener cuidado de otros. Entonces lo vemos reflejado en el servicio de los levitas, de que hoy en día también nosotros, que el Eterno nos entrega una función, un trabajo en específico, también hay autoridades por delante de nosotros para formarnos, para dirigirnos y luego formar a otros de la misma manera. Entonces hay una asignación entregada, hay una responsabilidad y un ministerio que ellos iban a llevar, y es decir, servir en el tabernáculo. ¿Y de qué forma iban a servir? Cuidarían además de asistir a Aarón y a Moisés, Aarón y a sus hijos en toda la función del tabernáculo, también iban a cuidar de todos los utensilios del tabernáculo. Harán pues donación de los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos les son enteramente cedidos de entre los hijos de Israel. Es decir, le está hablando de que les estaba entregando estos levitas a Aarón y a Moisés. Aarón y a sus hijos, perdón. Pues encargarás a Aarón y a sus hijos que solo ellos se ocupen en su sacerdocio, pues el extraño que se acerque será muerto. Y aquí veamos algo. Dice que el extraño que se acerque será muerto. El extraño que se acerque, ¿en qué? En la función sacerdotal. En la función específica que iban a tener Aarón y sus hijos. Ningún levita debía suplantarlo en la función sacerdotal. Así como también lo leímos en el capítulo 2, que aquel extraño del pueblo, es decir, aquella otra persona de la tribu que se acerque para realizar la función de los levitas, también iba a ser muerto. Entonces había una separación entre el pueblo y la función de los levitas, donde ninguno del pueblo podía suplantarlo, y había una separación entre los sacerdotes y los levitas, donde ningún levita podía suplantar la labor o la función del sacerdote, porque podían caer muertos. No les competía a ellos. Todo esto tiene una implicación en la función que iba a cumplir Yeshua como el único que podía ofrecer su vida, entregar su vida para traer salvación a su pueblo. Solo Yeshua podía hacerlo, y en este caso solo los sacerdotes podían oficiar el sacrificio en el altar. Pero encargarás a Aarón y a sus hijos que ellos se ocupen de su sacerdocio, pues el extraño que se acerque será muerto. Y es importante ahora lo que dice el verso 12. Y en cuanto a mí, he aquí que he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel. Es decir, yo los he escogido en lugar de los primogénitos. El Eterno, cuando escoge al primogénito, tiene un especial cuidado del primogénito en relación al resto de los hijos. Asimismo, entonces, el Eterno iba a tener especial cuidado de los levitas por tomarlos en lugar de los
primogénitos. Los levitas me pertenecen, dice el Eterno en el verso 13, porque mío es todo primogénito. El día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos son, yo el Eterno. Aquí el Eterno hace una clara distinción para Aarón y sus hijos, es decir, él les está entregando los levitas para que los asistan, para que ejerzan una función, no solo de asistirlos a ellos y cuidar de del tabernáculo, sino que les dice, pero míos son, yo se los entrego, pero míos son, dice el Eterno. ¿Por qué? Porque él los apartó para él el día que el primogénito, lo apartó para él el día que hirió a todos los primogénitos de Egipto, pero ahora los levitas iban a suplantar a los primogénitos. ¿Por qué los iba a suplantar? Por causa del pecado del becerro de oro en Egipto. Los levitas se levantaron e hirieron a todos aquellos y mataron, dice la palabra, lo leímos en el libro de Éxodo, que mataron a todos aquellos que se levantaron para adorar el becerro de oro y fueron como 3,000. Los levitas fueron quienes sacaron sus espadas y mataron a todos estos por orden del Eterno Dios. Ellos, al no participar y obrar de esta manera, el Eterno los escoge en lugar de los primogénitos para estar delante de él, para acampar alrededor del tabernáculo y para hacer separación con el resto del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este trabajo le iba a pertenecer a los primogénitos de Israel, pero por causa del pecado del becerro de oro, ahora le va a pertenecer a los levitas y Aarón y sus hijos, para que se pueda entender. Bien, luego dice, habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta a los hijos de Leví por sus casas paternas, por sus familias, contarás a todo varón de un mes arriba. Ahora en los siguientes versículos, el Eterno Dios le da la directriz a Moisés de que haga ahora un censo de los levitas. Anteriormente fue del resto de las tribus, pero los levitas no iban a ser contados. Ahora, ¿por qué existen 12 tribus o por qué si se contaron 12 tribus? Porque recordemos también, lo estudiamos en el libro de Génesis, cuando Jacob bendice a los hijos de José, Manasés y Efraín, Efraín y Manasés representaron ahora la tribu de José, es decir, se hicieron 2 tribus en lugar de una, que era José. ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso se cuentan 12 tribus y la tribu de Leví se sacó aparte, porque ya no iba a ser contada para recibir la herencia en la tierra de Israel. Por eso siguen contándose 12 tribus y en especial cuidado se iba a tener de la tribu de Leví porque ahora pertenecía al Eterno y era para asistir a los sacerdotes. Para que no haya confusión en el caso del censo que se hizo en los primeros capítulos y ahora en este capítulo el censo de la tribu de Leví. Dice entonces, entre el versículo 14 y el verso 22, se hace el censo de la tribu de Leví. Dice, los hijos de Leví fueron Gersón, Coad y Merari, según el primogénito y el orden de nacimiento. De Gersón fueron Libni y Simei, y los contados de ellos fueron 7,500. Coad tuvo a Amram, Mizar, Hebrón y Uziel, y los contados de ellos fueron 8,600. Y Merari tuvo a Mali y Musli, y sus contados fueron 6,200. En total entonces fueron 23,500. Pero tal vez si usted leyó detenidamente o lee detenidamente los versículos, va a encontrar algo que no cuadra, unos números que no cuadran. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si sumamos los contados por cada uno de los hijos de Leví, hacen 22,300. Pero luego se menciona que los contados de Leví fueron 22,000, porque está haciendo diferencia de entre todos los varones
contados fueron 22.300, pero cuando se cuentan los primogénitos en la tribu de Leví son 22.000. Por eso hay esa diferencia y lo vamos a estar mencionando más adelante. Entonces, el Eterno le habla a Moisés acerca de las funciones que iban a tener cada uno de las familias de los hijos de Leví. Pero entre el conteo dice cómo iban a estar ubicadas en el campamento del pueblo de Israel. Gersón iba a estar al occidente, Coat iba a estar al sur y Merari iba a estar al norte. Y al este, a la puerta del tabernáculo, iba a estar Aarón y Moisés. O Moisés y Aarón iban a estar a la puerta del tabernáculo. Luego, a partir del verso 23 al verso 26, comienza a relatar el Eterno Dios, a dar las directrices de cuál iban a ser las funciones o en qué iba a estar encargada cada casa de la tribu de Leví o cada casa de los levitas por los nombres de sus padres, Gersón, Coat y Merari, en qué iban a estar encargados específicamente dentro de la labor del tabernáculo. Ya leímos en el capítulo 2 que ellos iban a estar para desmontar el tabernáculo y armar el tabernáculo. Pero también había una división más específica por sus familias de sus responsabilidades. Entonces el líder de la casa de Gersón era Eliasaf. Y ellos iban a estar a la custodia de los hijos de Gersón. En la tienda de reunión comprendía el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la entrada de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que están junto al tabernáculo y las cuerdas. Esta era la responsabilidad de los gersonitas a la hora de el armado y el desarmado del tabernáculo. Luego del verso 27 al 32 nos habla de las responsabilidades o de las cosas que iban a estar en custodia de los hijos de Coat, la familia de Coat, que tenían una función mucho más importante o digamos especial, porque iba a estar al cuidado de todas las cosas más consagradas del tabernáculo, las cuales eran el arca, la mesa de los panes, la menorá, los altares, tanto el altar de oro como el altar de bronce, los utensilios del santuario, todo lo que eran las paletas, las despabiladeras, todos los utensilios que se usaban en el altar de bronce para sacar las cenizas, para mover la carne, todos esos utensilios, y también el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo con todo su servicio. Los hijos de Coat iban a estar al cuidado de todas estas cosas más consagradas. Luego, desde el verso 33, en el verso 32 dice que el principal de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, encargado de los guardas que custodiaban el santuario. Es decir, Eleazar iba a estar al cuidado de la función de los hijos de Coat para guardar las cosas más consagradas. Como lo mencioné, el arca, la mesa, los dos altares, los utensilios, la menorá, el velo, él iba a estar a la supervisión de los hijos de Coat para que guardaran con cuidado todas estas cosas. Bien, luego dice sobre las cosas a las cuales iban a estar al cuidado los hijos de Merari, desde el verso 33 al verso 39. Nos habla de estas cosas a las cuales iban a estar al cuidado. Y dice las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, las basas, las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. De todo esto se iba a
encargar los hijos de Merari de la tribu de Leví. Al oriente, al frente del santuario, delante de la tienda de reunión hacia el este, entonces acamparán Moisés y Aarón, como lo dije, y sus hijos, quienes harán la guardia del santuario en nombre de los hijos de Israel. El extraño que se acerque será muerto. Todos los empadronados de los levitas que por orden del Eterno contaron, Moisés y Aarón por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Luego dice que dijo el Eterno a Moisés: cuenta todo primogénito varón de los hijos de Israel de un mes arriba y forma el censo de sus nombres. Es decir, después de hacer el conteo de todos estos 603,550 aproximadamente, se hizo un conteo de los primogénitos de Israel. Y de los primogénitos de Israel. Y tomarás para mí los levitas, dice el Eterno, en lugar de todos los primogénitos de Israel, y también los animales de los levitas en lugar de todo primogénito de los animales de los hijos de Israel. Moisés entonces contó a todos los varones de un mes para arriba, y la cuenta fue de 22,273. 22,273 fueron los primogénitos de los hijos de Israel, y los censos de los levitas fueron 22,000 de un mes para arriba. Es decir, hay una diferencia de 273. Explico esto un poco más. El Eterno Dios, desde que mató a todos los primogénitos en Egipto, Él consagró a los primogénitos de Israel para sí, para servirle a Él. Los hijos de Israel pecan en el desierto con el becerro de oro, y los levitas se levantan para matar a estos que pecaron. Por causa del pecado, el Eterno entonces ahora ya no va a escoger a los primogénitos, sino a los levitas. Pero debe hacer una especie de pago o de suplantación para esto. Por eso cuentan a los primogénitos de Israel y a los levitas para suplantarlos en esa función que ahora iban a estar para el Eterno Dios, que iban a ser los levitas para el Eterno Dios. Pero los números no cuadraban, porque habían 22,273 primogénitos de Israel y 22,000 levitas para suplantarlos de un mes arriba. Entonces había una diferencia de 273, y el Eterno le dice a Moisés qué va a hacer con esta diferencia, o cómo va a compensar esta diferencia para que haya el rescate por ellos. Y dice, entonces le dice: toma a los levitas en lugar de todo primogénito de los animales, tanto de los hombres como de los animales, en lugar de los animales de aquellos, y los levitas serán míos, yo el Eterno. Para el rescate de los 273 en los que los primogénitos de Israel exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, o 5 shekel por cabeza. Los tomarás conforme al ciclo del santuario de 20 geras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate del número que excede de ellos. Tomó pues Moisés el dinero del rescate, lo que excedían de los redimidos por los levitas, y recibió el dinero de los primogénitos de los hijos de Israel, 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y se lo entregó a Aarón y a sus hijos, como el Eterno le dijo a Moisés. Entonces, si usted en su casa multiplica los 273 restantes por los 5 shekel o los 5 ciclos, va a dar 1,365 que se entregó a Aarón y a sus hijos como precio de estos primogénitos para redimirlo por el rescate. Ahora, Yeshua, como el primogénito del Eterno Dios, también fue primogénito de Miriam. Sí, él pagó el rescate por todos como primogénito. Él se entregó a sí mismo, derramó su sangre, y a través de su sangre nosotros tenemos salvación, tenemos libertad de acceso al Padre. Fuimos redimidos por Él. Él ahora, como sumo sacerdote, oficia delante de nosotros en el tabernáculo celestial ante el Eterno Dios, y nos dio libre entrada. Él roció su sangre como el día de Yom Kippur, cubriéndonos de nuestros pecados, cubriéndonos con la sangre de Yeshua una vez y para siempre. Por eso la salvación no se pierde. Tampoco eso quiere decir que ahora somos libres de pecar, no.
sino que por causa de Yeshua, de su sacrificio y de ser salvo, nosotros entonces obedecemos sus mandamientos, caminamos alineados a su Torah, amamos al eterno Dios. Juan 14:15 dice que si me amáis, guardad mis mandamientos, y porque lo amamos, guardamos su Torah. Ya no sacrificamos animales, sí, porque ya en Yeshua fueron cumplidos y renovó el pacto con la casa de Israel, que estaba alejada de los pactos. Ahora somos injertados en él, somos en el olivo y guardamos su pacto. Ya no los sacrificios, porque ya se cumplieron en Yeshua, pero sí todas las demás cosas que el eterno Dios, todos los demás mandamientos que el eterno Dios dejó en su palabra. Por eso la Torá no está abolida, la Torá sigue vigente. Fue una separación deliberada de la palabra de la Torá, y ahora llamándolo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, desasociando lo que dice en el pacto renovado con lo que el eterno Dios establece en su Torá. De esa forma entonces toman los versículos y los descontextualizan, diciendo que la Torá ya no está vigente cuando es totalmente errado. Es una teoría establecida por un hombre que salió de la Iglesia Católica Anglicana, llamándose la teoría del reemplazo, donde dice que la iglesia suplanta a Israel, y ahora la iglesia es el Israel espiritual, cuando no tiene ningún fundamento, porque Yeshua, que es el olivo, dice Romanos 11, fuimos nosotros introducidos en el olivo verdadero, que es Yeshua, y ahí están los judíos. Entonces, a través de la Iglesia Católica de Constantino se introdujo un odio hacia los judíos y un rechazo a ellos, diciendo de que ya Dios los desechó. Es toda una enseñanza, todo un seminario que se puede hablar acerca de esto, pero pidámosle al eterno Dios esa revelación, esa luz verdadera en su palabra, en su Torah, Yeshua, que es la Torah y que sigue vigente. Sigamos entonces al capítulo 4, donde entonces el Eterno habla de cómo se iba cuál era la procedencia, o cuál era el proceso para desmontar el tabernáculo y ser cargado por la tribu de Leví. En este caso habla específicamente de cómo debían hacer los sacerdotes para cubrir todas las cosas del santuario, y ahí sí poder los hijos de Coat sacarlo y transportarlo. Las cosas más consagradas, que eran las cosas internas dentro del tabernáculo, debían estar cubiertas. Había una directriz específica cómo debía cubrirse, y los hijos de Coat transportarla. Entonces leemos. Dice: levanta un censo de los hijos de Coat entre los hijos de Leví según sus familias y sus casas paternas, de edad de 30 años en adelante hasta 50 años. Todo el que entre en la milicia para servir a la tienda de reunión. Todo el que está en edad entre 20 y 50 iba a transportar estas cosas sagradas cuando se desmontara el tabernáculo. El servicio de los hijos de Coat en la tienda de reunión será las cosas más sagradas, dice la versión textual, o las cosas más consagradas. Cuando el campamento se traslade, entrará Aarón y sus hijos y descolgarán el velo de separación con que cubrirán el arca del testimonio. Ahora viene todo el proceso de desarmado del tabernáculo, pero era de Aarón y sus hijos, no de los hijos de Leví. Ellos lo iban a transportar. Sobre ella pondrán la cubierta del piel de tejón, y extendiendo encima un paño de azul le colocarán sus varas. Ahora, hay algo importante que mencionar aquí. Solo el arca del testimonio dice que iba a llevar un paño de color encima de toda la cubierta que llevaba. Es decir, se quitaba el velo de la tienda, se colocaba sobre el arca pieles de tejones, un paño de azul, las varas, y luego de que se terminara obviamente todo, entonces los hijos de Coat entraban, levantaban el arca y emprendían la marcha. El resto de las cosas más consagradas, la mesa, el arca de oro, la menorá, el altar de oro, la menorá, la mesa, el altar de bronce, iban a tener un paño de color, pero cubierto de tejones
de pieles de tejones arriba, y ya podía ser transportada. Solo el arca del pacto, el arca del testimonio, iba a llevar el paño de azul encima. De esta forma se identificaba en la marcha dónde estaba el arca. Dónde estaba el arca del testimonio, porque era la única que llevaba una cubierta de azul por encima de todo. ¿Cuál era la cubierta o cómo debía proceder los sacerdotes con la mesa? Se ponía un paño de azul, los utensilios, un paño carmesí, las pieles de tejones por encima que cubrían todo y luego las varas. Con la menorá un paño de azul, todos sus utensilios, las pieles de tejones y luego las parihuelas, que era con la cosa que se levantaba. Luego en el altar del incienso un paño de azul, las pieles de tejones y sus varas. Los utensilios del servicio dentro del tabernáculo de reunión, un paño de azul, pieles de tejones y las parihuelas con lo que se levantaba. Luego con el altar de bronce, ¿qué debían hacer? Quitar las cenizas, un paño de púrpura, pondrán los instrumentos en él, los pieles de tejones, las pieles de tejones encima y luego las varas para transportarse. ¿Qué nos deja esto? Que solo el arca del testimonio, el arca del pacto, iba a llevar la cubierta de azul para ser identificada dentro de toda la marcha cuando se levantaba todo el campamento. Al llegar al punto donde el Eterno descendía en la nube y decía hay que acampar, se colocaban entonces las cosas más consagradas, esto que acabo de mencionar, y se armaba la tienda y entonces era que se descubría todo aquello para que no quedara expuesto ante toda la vista de los ojos del pueblo de Israel. Luego entonces, para ir culminando con la porción de esta semana, se menciona lo que estaba a cargo del sacerdote Eleazar, no solo el cuidado de los hijos de Coat, de las cosas más consagradas, sino también él tenía una asignación personal y de cuidado. Es decir, él iba a estar a cargo del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la ofrenda continua y del aceite de la unción. Él al momento también de desmontar el tabernáculo y que se emprendiera la marcha, él debía tener también cuidado de estas cosas: el aceite del alumbrado, el incienso, la ofrenda continua y el aceite de la unción. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que el eterno Dios nos da para administrar. No solo les dio a ellos en su función, en su responsabilidad para administrar, sino también nosotros. Hoy en día tenemos una función para administrar dentro de la congregación. Se deben administrar todos los utensilios, todas las cosas que se utilizan en el servicio al eterno Dios dentro de la congregación. Tenemos una capacidad de administrar. Mateo 25:21 dice, su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aunque tiene un contexto también diferente, nos habla de la capacidad de administrar que el eterno Dios nos ha entregado y que debemos tener especial cuidado de ellos porque no nos pertenece a nosotros, sino pertenece al eterno Dios. Así como tampoco nos pertenecen los discípulos, las personas que el Eterno nos ha puesto, nos ha dado para dirigir, para instruir. No nos pertenece a nosotros, las personas no nos pertenecen a nosotros, no le pertenece al pastor. El pastor no puede decir, estas son mis ovejas y son mías y nadie me las va a quitar. No puede decir de esa forma porque le pertenecen al eterno Dios. El Eterno se las entrega para que las cuide, para que las forme, para que las limpie y las instruya, las forme y entonces emprendan su camino, emprendan su viaje, su función dentro de lo que el Eterno quiere para cada uno. De esta forma, entonces, culminamos la porción de esta semana. Y entramos a la Haftará de esta semana, que comprende el libro de Oseas, capítulo 1 del verso 10 al capítulo 2 verso 20. Y es importante
muy importante esta palabra, aún para los que dicen que la Torá no está vigente. Perdóneme si usted cree que la Torá no está vigente, pero la palabra nos habla claramente, nos dice que el Eterno es uno y que toda su Torá es una sola, desde toda su palabra es una sola, útil para enseñar, para instruir, para redarguir. El Eterno Dios no fue quien separó la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No fue Dios quien lo hizo. Fue la Iglesia Católica. Fue en el Concilio de Nicea que se hizo una separación. Fue un hombre llamado Marción que estableció la separación de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, descontextualizando y haciendo separación en todo el plan de redención del Eterno Dios, cuando Él nos entrega una sola palabra, útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Y para nosotros la Torá, la Biblia, es una sola desde Génesis hasta Apocalipsis. El Eterno Dios en toda su palabra tiene todo este plan de redención, de cómo hubo la separación del pueblo de Israel, cómo hubo la separación del reino del norte con el reino del sur, y el reino del norte fue esparcido al resto de las naciones del mundo hasta los confines de la tierra, eliminándolo de sus pactos o impidiéndole celebrar sus fiestas, sus pactos, sus lunas nuevas, pero con el reino del sur, que es la casa de Judá, sí permaneció. Ellos sí siguieron guardando sus pactos, sus fiestas. El Eterno no se los prohibió a ellos. Por eso, y de ellos hoy son los judíos. De la gran mayoría de ellos hoy son los judíos. Bien, entremos entonces para hablar más específicamente de este tema en el libro de Oseas, capítulo 1, verso 10. Todo el contexto es: el Eterno Dios envía al profeta Oseas. Oseas estuvo en los tiempos o en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de As, rey de Israel. El profeta Oseas estuvo en el tiempo en el cual hubo la separación del reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. El profeta Oseas vivió cerca del tiempo de Salomón, luego de Salomón, cuando ocurre entonces esta separación entre su hijo y su siervo Jeroboam. Él estuvo en este tiempo profetizando la palabra del Eterno Dios. Por causa del pecado que cometió Israel, el reino del norte en aquel tiempo, el Eterno Dios habla entonces al profeta Oseas, le dice que se case con una prostituta, a sus hijas les dice que les ponga ciertos nombres, donde de esa forma desechaba o proclamaba el desprecio del Eterno Dios de Israel por causa de sus pecados, y lo que iba a hacer con ellos en esa dispersión o en esa separación que hubo. Dice: con todo el número de los hijos de Israel será contado. Antes de entrar, menciono dos de los nombres de las hijas que tuvo Oseas con esta prostituta. Una se llamó Lo-Ruama, que significa no amada, y la otra se llamó Lo-Ami, que significa no mi pueblo, hablando acerca de Israel. Le dice: pondrá su nombre de esta forma porque no amada, Lo-Ruama, no amada, porque no me compadeceré de Israel por causa de sus pecados. Y la otra, Lo-Ami, no mi pueblo, porque donde serán esparcidos no serán llamados mi pueblo, no serán más mi pueblo, dice el Eterno Dios. Aún así, el Eterno no los desechó por completo, no desechó a Israel por completo. Dice: con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Tenemos aquí también una comparación con lo que acabamos de estudiar en la porción, esto donde lo asociamos, donde era tanta la multitud. En este caso sí lo contaron, pero era parte de la promesa del Eterno Dios de multiplicación.
En este caso dice, con todos los hijos de Israel será, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Por qué razón? Porque se iban a esparcir al resto de las naciones y ya no se podría saber quién es de Israel, si este era Israel, si los de Australia eran de Israel, si los de Rusia iban a ser de Israel, si los de Japón iban a ser de Israel. Ya no se iba a saber cuál iba a ser, de qué pueblo, si eran o no de la casa de Israel, por causa de la asimilación que iban a tener con el resto de las naciones. En ese momento, cuando el reino de Israel fuese dispersado, ya tendría entonces cumplimiento esta palabra, donde será tan numeroso como la arena del mar que no se iba a poder contar. Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. Aun cuando el Eterno iba a traer estas consecuencias sobre Israel, el reino del norte, por causa del pecado, el Eterno no los desecharía para siempre, porque aquí entonces lo dice, y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Esta profecía habla de nosotros, de su pueblo, que en medio de las generaciones no iba a poder ser contado y no era llamado pueblo del eterno Dios porque estaba asimilado a las naciones. Un día el Eterno se reveló a nosotros, nos encontró y nos hizo sus hijos. Entonces esta palabra tiene cumplimiento en nosotros, tiene cumplimiento en ti aun cuando digas que la Torá ya no está vigente. Tiene cumplimiento en ti. Yo proclamo que todo argumento de error, toda teoría de error, toda enseñanza de error que pudo haber sido formado en ti, que pudo haber sido lanzado sobre ti, se rompe en el nombre de Yeshua. Y te es revelada la identidad de pueblo, te es revelada esa identidad de pueblo de Israel que el eterno Dios nos ha dado como hijos del Dios viviente. ¿Desde cuándo empezó a cumplirse esta palabra? Desde la venida del Mesías, desde la muerte del Mesías. Se abrió la puerta para la restauración de Israel, porque Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son este pueblo, el pueblo del eterno Dios, el reino del norte. Se abre desde Yeshua, y con él la entrada a los gentiles, y con él se abre la puerta para que también puedan entrar los gentiles. Entonces, a partir de aquí, de Yeshua, se empieza a cumplir esta palabra hasta nuestros días, hasta la restauración de todas las cosas. Dice el libro de los Hechos, que Yeshua está siendo retenido hasta la restauración de todas las cosas. Y una de esas cosas, o la gran mayoría de todo eso, es la restauración del pueblo de Israel, su identidad de pueblo esparcido en las naciones del mundo. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno, y designarán un único caudillo, y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Jezreel. Jezreel significa Dios esparcirá, es decir, es el día grande del pueblo que fue esparcido por Dios, porque ahora serán uno, y designarán un solo caudillo. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno. Esto es el proceso de restauración de que habla Hechos 2. Este es parte del proceso de restauración, donde Israel, que fue esparcido, y Judá, que hoy se conoce como los judíos en Israel, sean uno y designarán un solo caudillo. Esta palabra tendrá su pleno cumplimiento con la venida del Mesías, con el reino milenial. Entonces, esta palabra no es historia, este libro no es historia, son palabras proféticas del eterno Dios para su pueblo, en el cual estamos incluidos nosotros. Entonces dice el Eterno: llama pues a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. ¿Cómo es esto? Dice la traducción: llama pues a vuestros hermanos pueblo mío, y a vuestras hermanas Ruama, amada. Llama pues a vuestros hermanos pueblo mío, amado mío. De que habrá una unión entre Judá, los judíos, y la casa de Israel,
Efraín, que ha sido esparcido en las naciones del mundo y que ahora está regresando a casa. El eterno Dios está haciendo de los dos un solo pueblo, y cuando eso se cumpla, el Mesías vendrá. Contended con vuestra madre, contended, que ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, para que se quite de su cara sus fornicaciones y sus adulterios de entre sus pechos. Esto habla de idolatría, de la idolatría que ha tenido el pueblo de Israel en el resto de las naciones del mundo, y aún en Israel, hoy espacio físico, también ha habido idolatría. No sea que la despoje y la deja totalmente desnuda y ponga la mano el día que nació y la deje como en el desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Y no me compadezca de sus hijos, porque son hijos bastardos. ¿Por qué les dice hijos bastardos? Porque también el eterno Dios habla en una palabra que todo aquel que se ha engendrado de una prostituta iba a ser bastardo en el pueblo de Israel, no iba a tener acceso al tabernáculo, no iba a poder entrar. Pues de los que sean hijos de otra con prostitutas, el eterno Dios los llama entonces bastardos, porque Israel, el reino del norte, fornicó con otros dioses, siendo adúltera, fornicó con los Baales, con otras deidades, no solo en el reino del norte, mientras la existencia todavía del reino de Israel en la tierra, sino también cuando fue esparcida al resto de las naciones. Son llamados bastardos, pero el Eterno cambia la identidad ahora a ser hijos del Dios viviente. Si su madre se ha prostituido, la que los dio a luz se deshonró, pues se dijo: iré en pos de mis amantes, los cuales me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi lino. Entonces, esto habla de Israel, que no confiaba en Dios, que ya no tenía puesta su confianza del sustento del eterno Dios, sino en lo que supuestamente le daban sus otros amantes, en este caso las deidades, el vino, el lana, el sustento, el abrigo, el agua, cuando es el eterno Dios quien hace llover sobre Israel, quien trae la lluvia temprana y la lluvia tardía. Israel no lo entendió. He aquí, yo cerco tu camino con zarzales, cercaré con muros su muro para que no encuentre sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los encontrará, y dirá: volveré con mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Ella no entendía que era yo quien le daba el grano, el mosto, el aceite, quien le daba el sustento, quien le multiplicaba la plata y el oro que usan para Baal. Por eso le quitaré otra vez mi grano a su tiempo y mi mosto a su sazón. Recuperaré mi lana y mi vino con que cubría su desnudez. Descubriré su infamia ante sus amantes y no habrá quien la libre de mi mano. Es decir, el Eterno la visitará a Israel, a los hijos de Israel en las naciones, para que reconozcan que no es por lo que puedan tener materialmente, por lo que le puedan proveer otras supuestas deidades en los cuales confían, sino que es el eterno Dios quien puede traer prosperidad sobre su pueblo. Es el mismo eterno Dios quien puede cuidar de su pueblo. El eterno Dios entonces hará todas estas cosas para revelarse a su pueblo y que desistan del camino de otras deidades y de sus propias confianzas para confiar en el eterno Dios. Todo esto es parte del proceso de restauración, de hacer de los dos pueblos uno solo, y que el eterno Dios hoy lo tiene trabajando en su pueblo y en todas las naciones del mundo. Pondré fin a todo, y aquí es algo clave. Aquí está el versículo que nos da a entender por qué Israel ya no celebraba las festividades. Dice: el verso 10, descubrirá su infamia ante sus amantes y no habrá quien la libre de mi mano. Pondré fin a todo su alboroto, a sus fiestas, es decir, a toda su extravagancia, a todas sus celebridades, sus fiestas, por decirlo de esa forma.
¿Por qué razón? Porque dice, pondré fin a todo su alborozo, a sus fiestas, sus novilunios y sus shabbatot y a todas sus solemnidades. Este verso es clave para entender la separación de las dos casas, de por qué Judá sí continuó celebrando la fiesta, pero Israel ya no la celebró. Si repasamos la historia, Israel cuando se divide en los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Roboam en el reino del sur con la casa de Judá y la casa de Efraín, las dos tribus, y Jeroboam al reino del norte, llamada la casa de Efraín, con las 10 tribus restantes. Jeroboam, para que el pueblo de Israel, el reino del norte, no bajara a Jerusalén a celebrar las festividades, ellos instauraron otras fechas para las fiestas e incluso otros lugares en los cuales se reunieran para celebrar las festividades. Esto fue abominación delante de los ojos del eterno Dios. Muchas otras cosas más de idolatría y todo esto, y él trae la dispersión entonces del reino del norte a través del pueblo de Asiria, donde los invadió y fue llevado cautivo. Por causa de estos pecados el Eterno le dice, pondré fin a sus celebraciones, a sus fiestas, a sus novilunios, a sus Shabbatot y a sus solemnidades, es decir, Pesach, Shavuot, panes y levadura, todas estas fiestas ya no las iban a celebrar porque iban a ser llevados cautivos. Aún en el lugar a donde fuesen llevados cautivos, ya no, y que estaba en su cultura celebrar los Shabbat y todo esto, ya no lo iban a poder hacer por causa de la asimilación que vino en ellos. Por causa de esta asimilación, Judá sí permaneció, aunque también pecó, ellos sí guardaron el culto, guardaron las celebraciones, guardaron las fiestas, los días de luna nueva, los Shabbat, y en ellos, aun cuando fueron llevados cautivos por Babilonia y regresaron, ellos la preservaron, y en ellos nace Yeshua en la tribu de Judá, en el reino del sur, Jerusalén. Yeshua nace en ese tiempo, y los samaritanos que se menciona en el tiempo del Mesías eran de la casa de Israel, del reino del norte, pero ya mezclados, ya asimilados con otras naciones. Por eso los judíos trataban a los samaritanos como perros, porque ya estaban mezclados aun cuando eran de la casa de Israel. A esas ovejas perdidas de la casa de Israel fue que vino el Mesías para restaurar el pacto con ellos. ¿Y cuál pacto? ¿O qué incluía el pacto? Las festividades, las fiestas, las lunas nuevas, todas esas convocatorias. Yeshua vino para restaurar ese pacto con ellos, porque lo perdieron. Sigamos entonces. Arrasaré su vid y su higuera de los que se decía son mi paga. Me la dieron mis amantes, la convertiré en matorrales y las comerán las bestias del campo. Las castigaré por los días dedicados a los Baales, todas estas festividades paganas que se celebraron, tanto en Israel como en el resto de las naciones. Ellos como ellos en el resto de las naciones. Un ejemplo de esto, Navidad. Navidad no está en la Biblia por ninguna parte. Es un compendio de festividades paganas hechas por Babilonia a través de Roma, y crearon la Navidad para introducirlo dentro de la palabra, cuando es una festividad totalmente pagana. Los castigaré por todos los días dedicados a los Baales, a los cuales les quemaba incienso, y adornándose con aretes y gargantillas, iba en pos de sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Eterno. Era todo ritos tanto sexuales en estas festividades como toda clase de actividades paganas, contrarias a la palabra. Por tanto, yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Esto entonces nos da la relación con la porción de esta parashá, como Israel, cuando habitó en Egipto por tantos años, se asimiló gran parte a la cultura de Egipto. El Eterno los saca de Egipto para hacer morir la cultura de Egipto en ellos y darles
ahora sí la cultura de reino a través de su Torá. Prácticamente esto fue lo que hizo el eterno Dios con su pueblo. Lo saca de Egipto para habitar en el desierto, para hacer morir la cultura de Egipto en ellos y que ahora vivan la cultura del reino a través de su Torá. ¿Qué es lo que ha hecho con nosotros? Nos saca del mundo para enseñarnos a vivir ahora de acuerdo a sus mandamientos, a su Torá. Allí les daré sus viñas y el valle de Acor, como puerta de esperanza. Acor significa desgracia, perturbación. Eso nos habla de un camino de restauración, de que ellos puedan reconocer cómo han vivido contrario al eterno Dios, cómo han estado falta de la misericordia del eterno Dios en su estilo de vida, como puerta a la esperanza, a la restauración, a hacer teshuvah, es decir, a hacer arrepentimiento y girar para caminar ahora de acuerdo a la palabra del eterno Dios. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Y sucederá que aquel día, dice el Eterno, tú me llamarás Ishi y ya no me llamarás Baalí. Esto significa, Ishi significa esposo mío. Y ya no me llamarás Baalí significa Señor mío. Era una expresión que Israel utilizaba, el reino del norte, utilizaba para referirse al Señor Baalí, Señor mío. Pero el Eterno le dice, ya no me llamarás así, sino que me llamarás esposo mío. ¿Por qué razón? Porque ahora vas a volver a ser la novia del Eterno Dios. Va a volver a ser su novia. Nosotros somos la novia de Él entonces. Por eso le llamamos esposo mío. Pues quitaré de su boca los nombres de los Baales y sus nombres no serán más invocados. Pactaré a favor de ellos un pacto con las bestias salvajes, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Romperé el arco, la espada, las batallas y haré que reposen seguros. Aquí habla entonces del cumplimiento pleno de esta promesa de restauración en el reino milenial. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y gran misericordia. Todo esto es a través del sacrificio de Yeshua. Y finalizamos entonces con el versículo 20. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al eterno Dios. Yo declaro sobre tu vida que es revelada a plenitud, que se asienta sobre ti, sobre tu espíritu, ensanchando tu mente, tu alma, tu espíritu y reordenando todos los principios del eterno Dios que aún siguen vigentes en ti, para hacer morir también y romper todo argumento de error contrario a la palabra que te ha hecho, que te ha puesto separado de los pactos, de todas las bendiciones, de las riquezas de la herencia del eterno Dios en su palabra, que te ha puesto lejos de gozar de esas bendiciones por causa de doctrinas de error, por causa de argumentos de error, y que tú eres asentado en la revelación presente del eterno Dios, que es la restauración de las dos casas, esa unión de las dos casas, y te entrega también, te ubica en la función que debes cumplir dentro de ese plan de redención del Eterno para la unión de las dos casas, para proclamar su Torá, para proclamar sus festividades, pero también para vivirlas y reproducirlas sobre una nueva generación. Somos un escalón. He revelado en ti la función de ese peldaño, de ese escalón para la nueva generación, para traer alineamiento a la nueva generación y que puedan caminar alineados al proceso de restauración de todas las cosas del eterno Dios con su pueblo. Te bendigo grandemente. Shabbat Shalom para tu vida. Te invito también a visitarnos la semana siguiente en la porción número 35, que también estaremos estudiando desde el punto de vista del eterno que nos ha dado el eterno Dios, donde su Torá sí está vigente, sus pactos sí están vigentes, todo lo relacionado al sacrificio ya no está vigente porque se cumple en Yeshua, pero todo lo demás sigue vigente, y todos esos principios de bendición que el eterno Dios nos ha dado sí están vigentes. Shabbat Shalom para tu vida. Bendiciones.